Dios te bendiga, amado y precioso discípulo de Jesucristo. Voy a compartir contigo el tema que hemos iniciado, que hemos comenzado sobre el auténtico discípulo de Jesucristo. Ahora vamos a continuar los puntos, las características, aspectos, cualidades que describen, señalan de un auténtico discípulo de Jesucristo. Y la Biblia, la palabra de Dios, nos muestra, nos enseña sobre este tema, los discípulos de Cristo. Yo había aclarado en la introducción, había declarado o había aclarado lo que es el discípulo de Cristo. Si no me equivoco, también he hablado que Dios no trata con miembros, con filigreses, sino Jesucristo busca discípulos. Ya, quiero tocar algunos aspectos o características del auténtico discípulo de Jesucristo. Primero, nunca se desmaya. No es que sea débil el cuerpo o se desmaya y pierde por un rato su conciencia. No me refiero a eso. Me refiero en cuanto a sus convicciones, en su fe, en cuanto a su vida cristiana. El discípulo auténtico de Cristo no desmaya. O sea, no desmaya, no se desanima, no se cansa, no se agota, no se queda sin energía, es perseverante y es esforzado a pesar de su desgaste físico. El cristiano, el auténtico discípulo de Cristo, no se desanima, no conoce el camino del desánimo, ni tampoco se da por vencido. Acompáñame al segundo del libro de Crónicas. Ahí está lo que te estoy hablando. Capítulo 4. Segunda de Crónicas, capítulo 4, versículos 1. Escucha con atención y si tienes una Biblia, búscalo. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. No desmayamos. En el versículo 16, el apóstol Pablo también nos habla. Dice, por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día en día, de día en día. No desmayamos. Entonces, nunca se da por rendido, nunca se da por vencido, no se desanima, no está. ¿Qué tienes, hermano? Bueno, me lo estoy pasando, que me desanimo y creo que no voy a ir. No, el auténtico discípulo de Cristo no cae en esa tragedia. No cae, porque si no vamos de verdad a la palabra de Dios, no tenemos argumentos, excusa para decir que estoy desanimado, no sé qué me está pasando. No, ¿por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. En el desarrollo del tema vas a ir aprendiendo. ¿Por qué le pongo ese título? El auténtico discípulo de Cristo.
hay un montón de feligreses, un montón de congregantes, un montón de miembros, pero no son discípulos de Cristo. Eso soy enfático, claro, soy tan honesto y sincero, decir la verdad. Hasta esos miembros hasta enseñan en sus templos, enseñan en sus vigilias, en sus ayunos, en sus eventos, pero no son discípulos de Cristo, porque el discípulo de Cristo es distinto al conferencista, distinto al orador evangélico, distinto al maestro del instituto, distinto. Es distinto porque va más allá de ser evangélico, de ser cristiano, de asistir a una iglesia, de asistir a un grupo, mucho más allá. El discípulo de Cristo va mucho más allá, mucho más allá. Entonces, este es el primer punto, el primer aspecto de un auténtico discípulo de Jesucristo. Entonces, o sea, en su hombre interior siempre cobra fuerza, pero cobra fuerza por el poder del Espíritu Santo, lo que hace Él en su hombre interior de ese discípulo. Por eso es que no hay excusa. No hay excusa. Yo encuentro en la palabra difícil que un auténtico discípulo de Jesucristo saque argumento, porque siempre va a ser suministrado por el mismo Espíritu Santo a ser fortalecido en su hombre interior. No hay opción, no hay excusa, no hay nada de eso. Mira, te voy a leer un versículo. Efesios capítulo 3, versículo 16. Aquí encontramos una verdad que el auténtico discípulo de Cristo no puede sacar argumentos, excusas. Dice versículo 16, 3:16 de Efesios 3:16, para que os dé, o sea, su petición de Pablo, ¿no? Que habla el versículo 14, el versículo 15, el 16 dice esto, para que os dé, su oración de Pablo era esa, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, coma, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. Es decir, hijos de Dios, discípulos de Cristo, el auténtico discípulo de Cristo, ¿qué le suministra el Espíritu Santo? Fortaleza, o sea, en su hombre interior se ha fortalecido con toda la potencia del Espíritu Santo. Esa es la condición, esa es la realidad de un auténtico cristiano, de un auténtico hijo de Dios. No se refiere, reitero esto y hago énfasis, repito cada rato, el miembro, el filigrese, la oveja, los evangélicos son muy distintos. El otro punto que quiero hacerte dar a conocer quién es un auténtico discípulo de Jesucristo, en el capítulo 4 de 2 de Corintios, en el versículo 2, encontramos algo que todo hijo de Dios que le conoce, que Dios es luz, en Él no hay tinieblas, y al que anda con Cristo anda en la luz, dice esto. Antes bien, versículo 2 del capítulo 4 de 2 de Corintios. Antes bien, renunciamos a lo oculto. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso. Renunciamos, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué hace ese auténtico discípulo? Renuncia a lo oculto. Renuncia a lo oculto. Escucha con cuidado esto. Lo oculto. Abandona prácticamente
prácticas ocultas, deshonestas, clandestinas, cosas engañosas que al final trae vergüenza para todos. En otras palabras, renunciar a lo oculto es rechazar conductas secretas, actos, actividades injustas, corruptas, inmorales, ocultas, secretas, que muchos pastores, líderes evangélicos tienen una práctica, una conducta, una forma de vida, o que hacen cosas en lo oculto que de su casa no sale nada, no le ve nadie. Claro, pero Dios ya le ha visto, Dios ya la ha calificado. Es decir, nunca practica la clandestinidad, no anda con secretos. En la iglesia es otro, en su casa es otra persona, en el trabajo es otra persona, en la calle es otra persona, y en su iglesia es bastante espiritual. Entonces, el Hijo de Dios, el auténtico cristiano, el discípulo de Cristo, rechaza, renuncia, da las espaldas a las cosas pecaminosas, a toda inmoralidad, toda corrupción, injusticia. Es decir, ¿qué hace ese Hijo de Dios? Mayormente cuando los que de veras conocen a Cristo lo rechazan, renuncian, denuncian todo engaño, toda falsedad, todas actividades en lo oculto que puede hacer un cristiano, incorrectamente, injustamente, toda astucia, todo lo que está haciendo lo malo o especie de malo, ese discípulo renuncia, no se mete. Ahora, vamos a un caso que se convierte este hombre, esta mujer, y está conviviendo, y la convivencia nunca lo va a respaldar Dios, así aunque te enojes, aunque te sientas mal, así aunque te largues de la congregación donde estás, Dios nunca te va a aceptar, nunca, porque no te manda a vender cigarros, no te manda a vender cerveza, alcohol, no te manda a convivir, no te manda a adulterar. Eso es condenable por la misma santidad de Dios, que es fuego y consumidor. Nunca te va a sobar la espalda, nunca te va a tolerar eso, nunca, incluyendo los que meten en sus templos, meten en sus templos para sacar fondos, rifas. Las rifas tienen que ver con los juegos de azares, que tiene que ver con el ocultismo, porque es una forma de hacer dinero incorrecto, porque la Biblia enseña que la iglesia tiene que aprender a ofrendar, aprender a diezmar, aprender a traer primicia. Entonces va a haber alimentos, vamos a lograr muchas cosas, porque tengo que acudir a ese juego de hacer bingos. Dentro de los templos, los evangélicos hacen grandes redadas de bingos para comprar lo que ellos quieren, o para construir su templo, su tremendo cajón por gusto, como si Jesucristo nos ha mandado a construir templo. Y quiero de una vez por todas decirte, en ninguna parte, desde el momento que Jesucristo apareció en el escenario, nos ha mandado a construir templos, catedrales, tremendos edificios. No nos ha mandado. Ahora, pero es pecado. No es pecado, pero no nos ha mandado, porque todos los que construyen han perdido tiempo, han saqueado plata, y para poder cubrir eso, pues hacen redadas de bingo, de rifas, de tómbolas y de un montón de cosas. Hasta acuden al alcalde, a otras entidades que les apoyen, y igualito, ¿no? O sea, todos los que se acostumbran a hacer su aniversario de su iglesia, ese día de su aniversario de su iglesia,
todo es un asalto económico, una orden. Todos vamos a dar tanto y van a su casa. Hemos quedado que tú tienes que dar tanto, tanto. ¿Para qué? Para llenar la panza de un montón de carnales y zánganos y cristianos vagos, ociosos que no sirven a Dios. Eso es. No, eso es. Esa es la pura y desgracia realidad. Aparte que paran peleando y pelean por el dinero, porque hay gente que pide prestado, no da y pierde la amistad, hay broncas y esto, es toda una desgracia. Yo te pregunto, ¿ahí muere el Espíritu Santo? No muere el Espíritu Santo. Te digo en tu cara, escúchame, no mora el Espíritu Santo allí. La palabra de Dios es bien claro cuando Pablo habla a la iglesia de Gálatas, a los hermanos de Gálatas, cuando le dice en el capítulo 5, versículo 15, ustedes se muerden, son carnales, no andan en el Espíritu. Entonces, ¿qué haces tú ahí yendo a esa congregación donde mayormente son malignos que discípulos de Jesucristo? Esa es la cruel realidad. O sea, toda, incluso en otras partes juegan a las cartas sanamente en algunas congregaciones y quizás en muchos para sacar fondos. Entonces, esa es la cruda realidad. El discípulo de Cristo no se presta a eso. El discípulo de Cristo, toda su vida, incluyendo todo lo que Dios le haya bendecido, las cosas perecibles, se lo dedica para Dios. Se lo dedica para Dios. No es una forma de sacarte plata, pero mira un hombre que es un cristiano, un discípulo apasionado por Cristo. Apasionado por Cristo, no por los programas, no por los proyectos, porque hay gente que está más apasionado a las danzas, a la coreografía, a los cantos júbiles, más apasionado que a la misma palabra de Dios. A Dios más que a la palabra de Dios. Entonces, acá mira lo que dice en esta parte interesante. ¿Por qué? Porque a veces falsean la palabra para poder prevalecer y sacar plata para el aniversario, para pagar deuda. Hay un montón de congregaciones ahorcados, endeudados con el banco, con otros que prestaron dinero y están que paran haciendo un montón de actividades, así como ellos. Entonces, ellos, ¿qué hacen? Falsifican todo. Ahí no está el Espíritu Santo. No, el auténtico discípulo de Cristo no falsifica la palabra. Mira lo que dice 2 de Corintios, el capítulo 2, versículo 7. El líder, el predicador, no está hablando estupideces, sandeces del altar, que ni a veces no tienen ni sentido. Haya sacado de internet el tema y eso lo trae. No es porque haya pasado un tiempo a solas con Dios, meditando en su palabra y recibe la palabra para él y para su iglesia, para su célula, para lo que quiera. Versículo 17. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 17. Mira lo que dice. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, manipulan la palabra, usan para sacar algo, provecho, medran, es decir, falsifican, adulteran la palabra de Dios. Por eso dice Pablo, pues no somos como muchos que falsifican, medran, manipulan, le forcean a hablar a la palabra, falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Tremenda palabra, tremenda realidad. Esto quiero que tú tomes en serio, líder que me estás escuchando, discípulo de Cristo. El que es santo, santifícate más.
Conságrese más y busca sumergirte, encontrarte con la palabra. Así como ese hombre que nació ciego de nacimiento, cuando se volvió a encontrarse con Jesús, dijo, no peques más para que no te venga cosa peor. Creo que así le dijo. Pero dice, el Señor le dice, ¿quieres conocerlo? Sí, Señor, quiero conocerlo y adorarle. Yo soy el que habla contigo. Y pum, cayó de rodillas. Cayó de rodillas ante Jesucristo. Y Jesucristo no le dijo, no te arrodilles, tranquilo. No le dijo, le dejó. En otras palabras, se encontró con la palabra. Eso es lo que tú tienes que anhelar. El discípulo auténtico de Jesucristo anhela la palabra, ama la palabra, busca aparecer y ser como Jesús de Nazaret. Anhela conocerle más, le busca, le extraña cuando no ve el momento de estar a solas con él. Estoy hablando de lo que es un auténtico discípulo de Cristo, no un congregante que va por ahí y canta feliz. No, eso ya está cansado del Espíritu Santo de eso y no cambia. Toma conciencia de esto, líder. Tú necesitas encontrarte así, cara a cara, de así encontrarte con la palabra, con Jesucristo. Repite conmigo esta oración. Padre, te doy gracias por esta palabra. Yo vuelvo a ti, me arrepiento y de verdad abro mi corazón a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.